Asientos contables parte 1. En esta lección aprenderemos los asientos contables. Estos son muy importantes para el registro de todos los movimientos que hace una empresa en su labor comercial. Cuando las empresas compran, venden, pagan cuentas y otros, quedan esos hechos registrados en los asientos contables, que luego lo trasladamos a libros diarios, libros mayores y balance. Para entender los asientos contables vamos a tener que utilizar todos los conceptos de las lecciones anteriores, como son los conceptos de activo, pasivo, patrimonio y principio de partida doble. Podríamos decir entonces que los asientos contables son la aplicación de los conceptos de contabilidad en las prácticas comerciales de las empresas. Antes de partir viendo los asientos contables, debemos entender dos conceptos que son claves para poder hacer estos asientos. Estos son los conceptos de debe y haber. Si recuerdas la lección de principio de partida doble, nosotros decíamos que el dinero se aplicaba en algo y se originaba de alguna parte. Además, decíamos que lo que se aplicaba va en el lado izquierdo y lo que se origina va en el lado derecho. Acá vamos a hacer algo parecido, es decir, al lado izquierdo le vamos a llamar debe y al lado derecho le llamaremos haber. Entonces acá debes asociar estos conceptos. Primero, lado izquierdo con debe y con aplicación. Segundo, lado derecho, haber y origen. Ahora apréndete bien estas reglas que te explicaremos a continuación. Cuando un activo aumenta, lo ponemos siempre en el lado izquierdo, o sea, en el debe. Y cuando un activo baja, lo pondremos siempre en el haber. Reforcemos esta idea. Preguntémonos qué hace subir un activo. Pondremos los activos de nuestro restaurante y los analizaremos uno por uno en esta tabla. Los activos están divididos en activos circulantes y activos no circulantes. Analicemos cada partida. Hablemos primero de los aumentos de activo. La caja aumenta cuando entra dinero. La cuenta corriente aumenta cuando nos hacen un depósito o transferencia. La mercadería aumenta cuando la compramos y la guardamos en las bodegas. Mueblería, movilización, instalaciones, infraestructura y terreno aumentan cuando compramos, adquirimos o nos regalan esos activos. En definitiva, todo activo que entra a la empresa aumentará. Por lo tanto, lo pondremos siempre en el debe. Ahora, hagamos lo mismo, pero disminuyendo el activo. La caja disminuye cuando sale dinero. La cuenta corriente disminuye cuando nosotros hacemos transferencias de dinero. La mercadería disminuye cuando hacemos una venta y la tenemos que sacar de la empresa. Mueblería, movilización, instalaciones, infraestructura y terreno disminuyen cuando los perdemos, los vendemos o los regalamos, entre otros. Cada vez que sucedan estas cosas, debes ponerlo en el haber. Resumiendo hasta ahora, cuando un activo aumenta, lo ponemos siempre en el debe y cuando un activo disminuye, debemos anotarlo siempre en el haber. Con los pasivos pasa lo contrario que con los activos. Cuando aumentan hay que ponerlos en el haber y cuando disminuyen hay que ponerlos en el debe. Los pasivos disminuyen cuando pagas tus préstamos o tus créditos tanto de corto como de largo plazo. Los pasivos aumentan cuando pedimos un crédito o un préstamo. Entonces tienes que verlo así. Cuando pides un préstamo va en el haber porque aumenta ese pasivo. Y cuando pagas ese préstamo va en el debe porque disminuye ese pasivo. En el caso del patrimonio pasa lo mismo que con los pasivos, es decir, cuando aumenta el patrimonio hay que ponerlo en haber y cuando disminuye debemos ponerlo en el debe. Analicemos qué hace subir el patrimonio. Para ello pondremos la tabla de patrimonio para que analicemos cada una de sus partidas. El patrimonio tiene tres grandes cuentas. La primera, fondos propios, que representan el dinero que ponen los socios en el negocio.
La segunda cuenta es resultado del ejercicio, que representa el beneficio neto de un periodo. Y resultado acumulado, que representa el dinero que no se ha repartido a los socios y que queda dentro de la empresa. ¿Qué hace aumentar el patrimonio? La entrada de nuevos socios o que los socios pongan más dinero en el negocio, cuando se obtienen ingresos en un periodo o cuando aumenta el resultado acumulado debido a la no repartición de la plata a los socios. ¿Qué hace disminuir el patrimonio? La salida de socios o que los que están dentro han sacado parte de su dinero de la empresa. Cuando tenemos gastos en un periodo o cuando disminuye el resultado del ejercicio, ya que se decide repartir los beneficios en este periodo. Esta tabla que presentamos a continuación es un resumen de todo lo que vimos hasta ahora y tenla siempre presente para construir los asientos contables. Resumamos hasta ahora lo que tenemos. Cuando un activo entra a la empresa, aumenta y lo registramos siempre en el debe. Cuando un activo sale de la empresa, disminuye y lo registramos siempre en el haber. En el caso de los pasivos, cuando la empresa pide un préstamo, aumenta y lo registramos en el haber. Cuando la empresa paga sus pasivos, disminuye y lo ponemos siempre en el debe. En el caso del patrimonio, cuando entran nuevos socios o cuando hay ingresos en el periodo o no se reparten los beneficios, se produce un aumento del patrimonio y los registramos siempre en el haber. Cuando salen los socios o existen pérdidas en el periodo o se desea repartir todo el beneficio de un periodo, esto produce una disminución del patrimonio y lo registramos siempre en el debe. Ahora te mostramos un asiento contable para que sepas cómo se construye y utilizando las reglas fundamentales vistas antes, practicaremos cómo se registran. Un asiento se construye primero poniendo la fecha del hecho económico, luego el número correlativo del registro para entender el orden de los hechos. A continuación se pone la cuenta donde se registran las cuentas involucradas en el hecho económico, luego los montos que van en el debe y los montos que van en el haber. Finalmente, siempre se pone una glosa que explica por qué se hizo este asiento. Hagamos un ejemplo. Mucha atención de cómo tienes que ir creando el asiento. Hazlo siempre de esta forma para que con el tiempo lo hagas rápido y sin errores. Pensemos en una empresa que quiere comprar un computador. Ese sería el hecho económico. Ahora registrémoslo en un asiento contable. Primero ponemos la fecha, luego el número correlativo. Posteriormente ponemos las cuentas involucradas. Aquí utilizamos la teoría de la partida doble. ¿Cuál es la aplicación? La compra del computador. Fíjate que es un activo que sube. Sabemos que va en el debe, o sea, lado izquierdo. Ahora debemos saber cuál es el origen. Recuerda que el origen es con qué pagamos el computador. Acá la empresa lo paga en efectivo con dinero de la caja. Fíjate que caja es un activo que baja, porque le estamos sacando dinero para pagar el computador. Por lo tanto, va en el haber de esta forma. Los montos que se ponen en el debe y en el haber son en este caso el costo del computador. Recuerda que deben ser iguales la columna del debe con la columna del haber, por principio de partida doble. Hagamos otro ejemplo. La empresa quiere pedir un préstamo a un banco. Hagamos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Primero ponemos la fecha. Luego, en cuentas, nos preguntamos cuál fue la aplicación. Dinero que ingresa a la caja de la empresa debido al préstamo. Eso es un activo que sube. Lo ponemos en el debe. Posteriormente nos preguntamos cuál es el origen de esto. Pedir un préstamo al banco. Eso es el aumento de un pasivo, por lo que lo registramos en el haber. Los montos que ponemos en el debe y en el haber son el préstamo. Como siempre, la columna del debe tiene que ser igual a la columna del haber.
Si te das cuenta, el asiento contable nos muestra qué se hizo en cada acción económica de una empresa. Si vieras los asientos contables de un negocio cualquiera, sabrías qué se vendió, qué se compró, qué se pagó y muchas otras cosas que se hizo durante ese periodo. Esa es la utilidad del asiento contable, mostrar todo lo que hizo la empresa en un momento determinado. En la segunda parte vamos a practicar los asientos más comunes que se ven en las empresas, para que pongas en práctica todo lo visto en esta lección.